Y vamos a hablar de la semana política de Alberto Fernández. Recién te contábamos cómo eran las vacaciones de los diferentes políticos, tanto del Frente de Todos como de la oposición. Vamos a ver un informe de A24.com, una nota en la que, en cierta manera, vamos a poder ver qué está pasando con el gobierno en este momento. El gobierno buscará que los miembros de la Corte declaren en el Congreso. El Frente de Todos pedirá que los magistrados de la Corte Suprema presten declaración en la Comisión de Juicio Político. Y nos decía Estela que fue, sin dudas, uno de los temas de la semana. Sí, exactamente. Fue un tema que generó tensión entre oficialismo y oposición. Esta decisión del presidente Alberto Fernández de convocar a extraordinarias a partir de la semana que viene, de la mitad de mes, diríamos, el 15 de enero. ¿Para qué? Para que se traten distintos proyectos económicos, pero sobre todo que el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esta mañana, Germán Martínez, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, confirmó que tienen pensado citar a declarar en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados al presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero también al resto de los miembros, a los 4 miembros. ¿Para qué? Porque el sistema es el siguiente: se conforma la comisión, si tienen los votos, se arma un sumario. En ese sumario se van a tomar en cuenta todas las investigaciones respecto a los hechos de la denuncia que efectúa el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué está diciendo? Violación de deberes de funcionario público, violación de la Constitución, que la Corte se extralimitó sobre otros poderes. Bueno, todo ese debate va a tratar de impulsar el oficialismo a partir de la semana que viene, cuando el presidente decrete la convocatoria extraordinaria. No se sabe si va a haber quórum, si la oposición va a dar quórum, si el oficialismo va a conseguir entre gobernadores y legisladores aliados. En la semana se habló mucho del apoyo de aquellos que sí habían presentado su apoyo, otros que aparentemente cambiaron a mitad de camino su decisión. Sí, se sembraron alertas en la Casa Rosada porque hubo varios gobernadores del oficialismo que no asistieron a la cumbre convocada por el presidente en Casa Rosada el martes, entre ellos el gobernador de Entre Ríos, que cambió de opinión. Si bien participó por Zoom, Gustavo Bordet desmintió haber firmado el documento con el que el presidente y 10 gobernadores pidieron el inicio de juicio político. Ese proyecto es el que va a entrar en la Cámara de Diputados y que se va a empezar a tratar esta semana. Lo que pasó con los acuerdos o con los apoyos tuvo que ver con cambios de decisiones a último momento, porque habían sido agregados. Bordet fue agregado, según la vocera, porque en su momento había mostrado apoyo. Sí, lo que dicen los voceros de Bordet es que él estaba de acuerdo en pedir la investigación o en rechazar de alguna manera el fallo de la Corte con respecto a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? En ese fallo Bordet estaba en contra, entonces pedía que la Corte lo modifique, pero no en los términos en que se pide el juicio político. ¿Qué pasa? Hay muchos gobernadores que tienen causas en la Corte y que van a ver perjudicadas sus administraciones provinciales. Entonces hay muchos que se empezaron a correr de esta estrategia del gobierno nacional. Tal es el caso del gobernador de Salta, tal es el caso del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti también. Son otros gobernadores que no apoyaron. Entonces en este fin de semana el gobierno está buscando aliados para sumar la mayor cantidad de votos posibles en esta comisión de juicio político. Y bueno, ahí se va a ver si tienen los votos o no para iniciar el sumario. Al que entiende de política le pregunto siempre esto. ¿Esto puede trabar las negociaciones entre el oficialismo y la oposición? Porque el pedido de juicio a la Corte Suprema es un tema muy pesado. ¿Puede trabar las negociaciones que se llevan adelante? Sí, esto pone en juego también la negociación con la oposición y de otros proyectos que necesita el Ejecutivo, también a nivel económico. Sí, la oposición está anticipando que no va a dar quórum, que no va a votar. Y el tema es que el oficialismo no tiene los votos en la sesión, sí en la Comisión de Juicio Político. O sea, lo que se sabe es que el dictamen va a ser aprobado por el oficialismo, pero muy difícilmente sea tratado en la Cámara de Diputados. Será una semana clave entonces, Estela, para buscar esos acuerdos, ese apoyo y poder avanzar de cara a lo que va a ser la segunda mitad de enero, esa fecha que se puso para el comienzo del juicio político a la Corte Suprema.